Mi novia me invitó a cenar para compensarme, porque siempre la invito yo. Al momento de pagar me dijo que saliéramos corriendo cuando nadie nos viera. Obviamente no lo hice y se enojó conmigo porque no me di a la fuga con ella. Hay momentos en la vida donde uno se replantea sus decisiones, pero jamás imaginé que terminaría escondido detrás de un arbusto vigilando a mi propia novia mientras ella intentaba invocar fuerzas cósmicas para no pagar una lasaña. Todo comenzó cuando me di cuenta de que su billetera no estaba perdida, sino que según su particular filosofía oriental, el plástico de las tarjetas de crédito interfería directamente con los chakras de la opulencia financiera. Al verla limpiarse la boca con una delicadeza aristocrática antes de proponerme un delito menor de lo más casual, entendí que las cosas se habían salido de control de una forma absolutamente ridícula. Cuando empecé a salir con Valentina hace 6 meses, pensé que simplemente había encontrado a una mujer con una personalidad intensamente espiritual y un desapego envidiable por lo material. Al principio me parecía tierno que prefiriera los paseos por el parque o que se olvidara convenientemente el monedero en su departamento cada vez que íbamos por un café. Con el tiempo, esa tierna distracción se transformó en un estricto dogma místico donde ella aseguraba que el dinero físico bloqueaba por completo las vibras energéticas de la abundancia cósmica. Yo, que soy un tipo ordinario que solo disfruta de una buena cena sin complicaciones legales, me dediqué a sonreír y a sacar mi tarjeta en cada puta cita. Después de todo, el amor te hace normalizar las mayores estupideces hasta que la realidad te da un bofetón sin anestesia. El arreglo implícito de nuestra relación dictaba que mi cuenta bancaria era el canal material a través del cual el universo manifestaba su generosidad hacia ella. Valentina pasaba horas explicándome cómo el universo proveía siempre y cuando uno mantuviera una mentalidad de pura opulencia y cero preocupaciones terrenales. Yo la escuchaba con mi mejor cara de póker mientras calculaba mentalmente cuánto me estaba costando mantener su elevado flujo de energía cósmica cada fin de semana. Mis amigos me decían que era un completo tonto por patrocinar ese estilo de vida místico financiero, pero yo prefería reírme de la situación y pensar que era un impuesto por tener una novia hermosa. Al final, uno prefiere la paz mental antes que desatar una discusión sobre macroeconomía espiritual con alguien que lee el tarot. Sin embargo, la espiritualidad de Valentina empezó a mutar hacia una vertiente mucho más inquietante que yo decidí ignorar por pura comodidad. Ya no se trataba solo de las vibras de la abundancia, sino de una extraña obsesión por medir mi devoción hacia ella mediante pequeños exámenes cotidianos. Un día pretendía que adivinara exactamente qué sabor de helado quería basándose en el color de sus calcetines, y al otro se indignaba si no la defendía de un mesero que solo le había preguntado si quería agua con o sin gas. Ella llamaba a estos episodios pequeñas calibraciones del alma para asegurarse de que éramos almas gemelas perfectamente sintonizadas. Yo simplemente soltaba algún comentario sarcástico para restarle importancia al asunto y cambiaba de tema antes de que se inventara una nueva prueba de lealtad medieval. La cumbre de esta locura llegó una noche de viernes cuando Valentina, de la manera más inesperada, anunció que ella se encargaría de invitarme a cenar. Eligió un restaurante italiano bastante exclusivo, de esos donde te cobran la cubertería por separado y los nombres de los platos requieren un doctorado en lenguas romances para pronunciarlos correctamente. Según sus palabras, esta cena era para compensar el hecho de que yo siempre pagaba todo y para demostrarme que el universo finalmente había escuchado sus decretos de prosperidad. Yo me sentí extrañamente aliviado y decidí disfrutar de la velada pensando que tal vez sus rituales con velas verdes finalmente habían dado algún resultado financiero real. Nos sentamos en una mesa impecable, pedimos los platos más elaborados del menú y la noche transcurrió entre risas y copas de vino costoso. Todo dio un giro digno de película de espías de bajo presupuesto justo cuando terminamos de devorar un postre que costaba lo mismo que mi suscripción anual del gimnasio. Valentina se limpió la comisura de la boca con una servilleta de tela fina con una parsimonia que me pareció casi teatral en ese momento. Se inclinó hacia adelante sobre la mesa, miró a ambos lados como si estuviéramos traficando secretos de Estado y me susurró con total seriedad una frase alucinante. A la de 3 corremos al carro, me dijo con los ojos muy abiertos y una expresión que pretendía ser de pura adrenalina romántica. Yo me quedé con el tenedor a medio camino, procesando la absoluta demencia de lo que acababa de escuchar en un establecimiento con 3 estrellas de reputación. Al ver que no se reía y que su rostro mantenía una rigidez de fanática religiosa, me di cuenta de que no era una broma de mal gusto en absoluto. Pretendía con total naturalidad que cometiéramos un delito menor por el puro capricho de sazonar nuestra relación con un poco de peligro clandestino. Mi cerebro hizo un cortocircuito cómico instantáneo mientras calculaba las probabilidades de terminar la noche en una patrulla policial vestidos de gala. La famosa invitación no era más que otra de sus ridículas pruebas de lealtad absoluta, diseñada para ver si yo era capaz de arriesgar mi récord criminal por su amor. Por supuesto, mi nivel de romanticismo no incluye pasar una noche en el calabozo compartiendo una banca de cemento con desconocidos. Así que, haciendo gala de mi mejor imperturbabilidad, decidí que no iba a arruinar mi historial penal por culpa de sus delirios místicos de tacañería disfrazada.
Me levanté tranquilamente de la silla argumentando que necesitaba pasar al baño antes de emprender nuestra gran huida cinematográfica hacia el estacionamiento. Caminé con paso firme hacia la recepción del lugar y busqué discretamente al mesero que nos había atendido de forma tan impecable durante toda la velada. Con una sonrisa de lo más cortés, le avisé que me surgiría una pequeña llamada de negocios afuera y que mi novia se haría cargo de la cuenta completa en la mesa. Regresé a nuestro sitio con una expresión angelical, me senté despacio y me dispuse a disfrutar del maravilloso espectáculo que estaba a punto de desatarse. Valentina me miró con una mezcla de impaciencia y emoción contenida, asumiendo que mi visita al baño era la preparación estratégica para nuestro escape coordinado. Comenzó a hacer una cuenta regresiva con los dedos por debajo del mantel mientras yo saboreaba el último sorbo de mi copa de vino con absoluta parsimonia. Cuando llegó al número 3, amagó con levantarse rápidamente, pero en ese preciso instante el mesero apareció de la nada dejando caer la pesada carpeta de cuero con la factura justo frente a sus narices. La cara de Valentina se transformó en un poema de terror puro al ver la cifra de 3 dígitos impresa en el papel brillante. Me miró buscando auxilio, pero yo solo le dediqué un guiño burlón antes de ponerme de pie con total elegancia. Le dije en voz alta que la esperaba en el vehículo para que pudiera terminar de tramitar su generosa invitación con total comodidad y sin presiones energéticas. Salí del restaurante caminando a paso lento, disfrutando del aire de la noche y de la maravillosa sensación de no ser un prófugo de la justicia culinaria. Desde la ventana de cristal pude ver cómo ella intentaba balbucear alguna excusa barata sobre tarjetas bloqueadas mientras el gerente del lugar se cruzaba de brazos con una postura muy poco comprensiva. Tardó casi 20 minutos en salir, con el rostro completamente rojo de la humillación y una furia contenida que amenazaba con hacer estallar los vidrios de la cuadra. Se subió al auto dando un portazo que casi desarma la guantera completa y se mantuvo en absoluto silencio durante todo el trayecto. Durante el viaje de regreso a su casa, entendí perfectamente que esta era la línea roja que cambiaría las reglas del juego entre nosotros para siempre. Me prometí a mí mismo que no volvería a tolerar ni una sola de sus manipulaciones baratas disfrazadas de dinámicas de pareja o de lecciones de crecimiento espiritual. Decidí que la mejor manera de lidiar con su caótica inmadurez era convertirme en un espectador de primera fila de su propio teatro del absurdo. Si ella quería seguir jugando a la reina de los exámenes psicológicos, yo me encargaría de calificar cada una de sus pruebas con un rotundo 0 en sentido común. La era de justificar sus incoherencias monetarias había terminado oficialmente esa misma noche bajo la luz del tablero de mi coche. Cuando finalmente la dejé en la puerta de su edificio, Valentina bajó del auto sin siquiera despedirse, lanzándome una mirada que pretendía ser fulminante pero que a mí solo me causó una profunda gracia. Sabía perfectamente que su orgullo estaba herido no porque hubiéramos estado a punto de cometer un fraude, sino porque su plan de película romántica había fracasado estrepitosamente por mi culpa. Me quedé unos minutos estacionado, riéndome a carcajadas de la situación y pensando en la genialidad de haberle dejado la cuenta entera a la mujer de la abundancia infinita. Resulta fascinante observar cómo la gente que predica el desapego material se transforma en el ser más terrenal del planeta cuando ve el precio de un carpaccio de salmón. Regresé a mi departamento con la absoluta certeza de que esto no se quedaría así, pero dispuesto a recibir el siguiente golpe con mi mejor repertorio de sarcasmo. Al día siguiente revisé mi teléfono y descubrí que me había bloqueado de todas las redes sociales posibles, una reacción clásica de quien no sabe cómo procesar que su propia trampa le estalló en la cara. Lejos de preocuparme, aproveché la mañana para disfrutar de un desayuno tranquilo sabiendo que mi cuenta bancaria estaba a salvo de vibraciones místicas por un buen tiempo. Estaba completamente seguro de que Valentina regresaría tarde o temprano con alguna nueva estrategia retorcida para intentar recuperar el control de la narrativa y demostrar su supuesta superioridad moral. Mientras tanto, yo me dediqué a repasar mentalmente los mejores chistes sobre evasión de impuestos culinarios que usaría en nuestro próximo e inevitable encuentro. El tablero de juego estaba listo y yo no tenía la más mínima intención de tomarme en serio sus delirios de grandeza espiritual. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, me fascina cómo la teoría de las vibras de la abundancia universal siempre se congela convenientemente cuando llega el momento de sacar la billetera real. Parece que el cosmos provee de todo, menos de fondos líquidos para cubrir una cena en un restaurante de etiqueta. Es una estrategia brillante para comer gratis a costa de los chakras ajenos. Respuesta de OP, es una pena que la energía mística del universo nunca incluya el porcentaje de la propina del mesero en su presupuesto espiritual. Supongo que los decretos de prosperidad cósmica no cubren el costo del enorme tiramisú que ella pidió sin una pizca de culpa. Al menos el universo se encargó de dejarle la factura a su nombre. Usuario Anónimo 2 dice, a mí me pasó exactamente igual con una ex que decidió armar un reto de lealtad absurdo en medio de un supermercado abarrotado un sábado por la tarde. Pretendía que me robara un frasco de mermelada para demostrarle que era capaz de enfrentar el peligro por nuestro amor, armando una escena espantosa frente a todos. Respuesta de OP,
Esa clase de dinámicas ridículas solo confirman que el sentido común es un verdadero superpoder infravalorado en las relaciones modernas. Correr a toda velocidad por una porción de pasta Alfredo no es adrenalina pura, es simplemente una tacañería monumental disfrazada de película de acción. Me alegra saber que no fui el único que prefirió la cordura al calabozo. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el silencio sepulcral de Valentina finalmente se rompió de la manera más caótica posible. Todo parecía haber regresado a una relativa normalidad hasta que ella decidió que mi rotunda negativa a fugarme del restaurante italiano requería una lección inmediata de desapego material. Nos encontramos brevemente afuera de su edificio para hablar sobre lo sucedido, pero las cosas tomaron un rumbo absurdo cuando decidimos regresar en un taxi debido a la lluvia. Al llegar a su casa, bajé del auto un segundo para pagarle la tarifa al conductor y dejarle una propina decente por el viaje. Valentina aprovechó ese milisegundo de distracción para subirse a mi propio carro utilizando un duplicado de llaves que yo le había confiado hace meses. Antes de que pudiera siquiera reaccionar o gritarle algo, ella encendió el motor de forma estrepitosa y arrancó a toda velocidad, dejándome completamente varado en la calle a mitad de la noche bajo el agua. Me quedé parado en la acera con una mezcla de incredulidad absoluta y risa incontenible viendo cómo las luces traseras de mi vehículo se alejaban en la oscuridad. Su idea de una lección espiritual consistía básicamente en cometer un robo de vehículo motorizado para demostrarme lo que se siente perder algo valioso por no ser un compañero leal. Tuve que tomar otro taxi de regreso a mi departamento mientras planeaba mentalmente cómo iba a burlarme de este nuevo despliegue de madurez emocional en nuestro próximo encuentro. Sabía perfectamente que mi coche no correría peligro real porque ella cuida las apariencias materiales mucho más que su propia salud mental. Al día siguiente, el caos de su cruzada personal decidió trasladarse con total impunidad directo al terreno de mi vida laboral. Estaba en medio de una reunión importante cuando la recepcionista de mi oficina me llamó con una voz temblorosa que denotaba un pánico absoluto. Al salir al vestíbulo principal, me encontré con un gigantesco y grotesco arreglo floral fúnebre colocado justo en el centro del mostrador de la entrada. El arreglo era tan grande que tapaba por completo la vista de los ascensores y venía acompañado de un espeso olor a cementerio que inundó todo el piso en cuestión de minutos. Mis compañeros de trabajo se habían agrupado a una distancia prudente, murmurando entre ellos con caras llenas de sospecha y preocupación real. Lo mejor de toda la escena era la enorme tarjeta blanca satinada que colgaba de una de las cintas negras del arreglo. En letras doradas y con una caligrafía impecable, se podía leer la frase, QEP de la lealtad de Nicolás. Al ver aquello, mis colegas de la oficina de inmediato comenzaron a esparcir el rumor de que yo estaba siendo amenazado por alguna mafia local o que le debía dinero a gente muy peligrosa del bajo mundo. El ambiente se volvió tan tenso que hasta mi jefe directo salió de su cubículo para preguntarme discretamente si necesitaba escolta de seguridad para salir al estacionamiento por las tardes. Yo, haciendo un esfuerzo sobrehumano por controlar mi risa ante semejante ridiculez cinematográfica, decidí tomar las riendas de la situación con mi sarcasmo habitual. En lugar de armar un drama o ponerme a explicar las patologías místicas de mi novia, decidí actuar con la mayor naturalidad del mundo frente a todos. Agarré el enorme arreglo floral fúnebre con ambas manos y les anuncié a mis compañeros que la gerencia había decidido inaugurar una nueva zona verde en el área de descanso. Doné los claveles y las coronas para decorar el piso completo, colocando las flores en los rincones más oscuros para alegrar el ambiente laboral con un toque de ironía gótica. Todos se quedaron mirando cómo acomodaba los arreglos mortuorios al lado de la cafetera como si fueran simples plantas de interior de lo más normales. La tensión inicial se disolvió en una serie de risitas nerviosas cuando se dieron cuenta de que yo no estaba precisamente asustado por mi vida. Una vez que logré estabilizar el orden en la oficina, saqué mi teléfono y le escribí un mensaje de texto muy detallado a Valentina. Le agradecí cordialmente por haber alegrado nuestro entorno de trabajo con tanta elegancia y por preocuparse tanto por el diseño de interiores de mi empresa. Le comenté que los claveles combinaban perfectamente con las paredes grises del pasillo y que mis jefes estaban encantados con su generoso aporte botánico a la productividad general. No mencioné en absoluto el asunto de mi coche ni le reclamé por haberme dejado tirado en la calle la noche anterior bajo la lluvia. Sabía perfectamente que mi absoluta falta de remordimiento y mi actitud despreocupada serían el peor castigo para su ego hambriento de drama. Como era de esperarse, mi respuesta humorística provocó que ella se enfureciera a niveles que rozaban la estratosfera en cuestión de minutos. Me envió una cadena interminable de mensajes de audio donde su voz temblaba de la indignación por mi total incapacidad para tomar en serio sus profundas lecciones existenciales. Me advirtió con un tono que pretendía ser amenazante que la verdadera evaluación de nuestra unión apenas estaba comenzando y que yo no estaba listo para lo que venía. Según sus palabras, yo era un ser espiritualmente plano que prefería reírse antes que aceptar la bofetada de realidad que el universo me estaba enviando a través de ella. Yo simplemente guardé los audios para escucharlos más tarde con mis amigos durante el fin de semana como si fueran un podcast de comedia.
La logística para recuperar mi vehículo tampoco requirió que entrara en pánico ni que llamara a las autoridades civiles para reportar un crimen familiar. Ella había dejado el carro estacionado a escasas 2 cuadras de su propio edificio, bloqueando parcialmente la entrada de un garaje privado de manera muy torpe. Resulta que Valentina jamás aprendió a conducir un automóvil con transmisión manual y sufrió una verdadera tortura china para moverlo apenas unos cuantos metros por la calle. Un vecino de la zona me comentó más tarde que vio a una mujer peleándose con la palanca de cambios mientras el motor se le apagaba cada 3 segundos en medio de la noche. El coche estaba completamente intacto, por lo que mi única molestia fue caminar un par de minutos para recogerlo y volver a guardarlo en mi garaje. El hecho de que decidiera mudar su puesta en escena a mi oficina demostraba que estaba perdiendo la cabeza al ver que sus trucos ya no me afectaban en lo más mínimo. Mis compañeros pasaron el resto de la tarde haciendo chistes sobre mi supuesto funeral laboral y bautizaron la esquina de la cafetera como el rincón del descanso eterno. Yo me sumé a las burlas con total naturalidad, asegurando que los claveles gratis eran el mejor beneficio laboral que habíamos recibido en todo el año fiscal. Valentina esperaba que yo fuera corriendo a su casa a suplicarle perdón de rodillas mientras le prometía ser el hombre más leal del planeta. Al encontrarse con una muralla de sarcasmo y unos agradecimientos por la decoración floral, su estrategia de manipulación psicológica quedó completamente neutralizada. Mis amigos más cercanos se enteraron del asunto de las flores fúnebres esa misma noche y no tardaron en inundar nuestro grupo de chat con memes al respecto. Todos coincidían en que la intensidad de Valentina estaba alcanzando niveles dignos de una película de terror de bajo presupuesto de los años 80. Yo les aseguré que la situación era puramente recreativa y que estaba fascinado por ver hasta dónde era capaz de llegar con tal de ganar un argumento imaginario. La idea de mantener una relación normal se había esfumado por completo, siendo reemplazada por un experimento sociológico donde yo evaluaba su creatividad para el ridículo público. Cada día que pasaba sin que yo reaccionara con rabia era un día donde su frustración interna crecía de forma exponencial. El fin de semana llegó y los claveles de la oficina finalmente comenzaron a marchitarse, marcando el final del primer gran contraataque de mi querida novia espiritual. Valentina no volvió a escribirme durante esos días, lo cual interpreté como el preludio silencioso de una nueva y más elaborada trampa existencial. Yo aproveché el tiempo libre para cambiar la cerradura coche y asegurarme de que no pudiera volver a jugar a la maestra del desapego material con mis pertenencias. Era evidente que su mente caótica ya estaba maquinando el siguiente paso en su agenda de evaluaciones psicológicas obligatorias. Lejos de sentirme preocupado por sus advertencias, me sentía extrañamente entretenido esperando a ver cuál sería el siguiente escenario absurdo que decidiría montar. La incapacidad de Valentina para tolerar que yo no me tomara en serio sus amenazas era el verdadero motor que la empujaba a cometer un error tras otro. En su cabeza, ella era una especie de guía mística incomprendida que intentaba despertar mi alma mediante métodos poco convencionales de alta intensidad emocional. En la mía, ella era simplemente una fuente inagotable de anécdotas cómicas que contar en las reuniones familiares de los próximos 10 años. Estaba perfectamente preparado para resistir cualquier embate de su locura sin perder la sonrisa burlona que tanto la desestabilizaba. La comedia de nuestra ruptura extendida seguía su curso natural y yo no pensaba mover un solo dedo para detener el inminente choque de trenes que ella misma estaba provocando. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble cómo algunas personas son capaces de camuflar un delito menor como el robo de un automóvil bajo el pomposo título de una lección romántica de desapego material. Básicamente te dejó incomunicado a mitad de la noche para quejarse luego de que no tienes suficiente compromiso con la relación. Respuesta de OP. Por fortuna el vehículo apareció estacionado intacto a tan solo 2 cuadras de su casa porque la pobre sufrió una tortura terrible intentando manejar una transmisión manual. Verla pelear con la palanca de cambios a mitad de la noche debe haber sido un espectáculo mucho más espiritual que cualquiera de sus discursos sobre la abundancia cósmica. Usuario Anónimo 2 dice, estoy completamente seguro de que tu jefe inmediato va a utilizar ese inmenso arreglo floral fúnebre como la excusa perfecta para negarte el próximo aumento salarial de este año. Van a pensar que traer dramas mafiosos a la recepción de la empresa no es precisamente una conducta muy corporativa de tu parte. Respuesta de OP. Al contrario de lo que piensas, el ambiente en toda la oficina ahora es muchísimo más alegre gracias a que tuvimos flores y claveles completamente gratis durante toda la semana. Mis superiores se tomaron el asunto con total gracia e incluso bautizaron el área de descanso como la zona del descanso eterno. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y el nivel de audacia dramática de Valentina alcanzó una escala verdaderamente monumental durante un evento social muy importante. Todo marchaba de maravilla en mi rutina diaria hasta que ella decidió orquestar una emboscada pública en medio de la fiesta de cumpleaños de mi mejor amigo, Carlos. Nos habíamos reunido en un bar reservado para celebrar los 30 años de Carlos con un grupo bastante grande de conocidos de toda la vida.
Valentina apareció de la nada en el lugar, luciendo un vestido espectacular y una expresión de mártir incomprendida que captó la atención de todos los presentes de inmediato. Caminó con paso firme directo hacia nuestra mesa, interrumpiendo un brindis colectivo con una solemnidad digna de una mala producción teatral dominical. Sin mediar palabra alguna de saludo cordial, sacó un anillo de fantasía de plástico brillante de su bolsillo y lo arrojó ruidosamente dentro de mi vaso de cerveza llena. Proclamó solemnemente ante toda la audiencia que aquello era una prueba definitiva para ver si yo era capaz de tragarme mi orgullo por el bien de nuestra unión. Mis amigos se quedaron completamente congelados en sus asientos, esperando un drama monumental de proporciones bíblicas o una discusión llena de gritos histéricos. Yo miré el trozo de plástico flotando entre la espuma dorada y no pude evitar que una sonrisa burlona se dibujara en mi rostro ante semejante escena sacada de una telenovela barata. El silencio en el bar era tan espeso que se podía escuchar la música ambiental del fondo con una claridad casi incómoda. En lugar de ponerme a gritar o de exigirle explicaciones por arruinar la celebración de mi mejor amigo, decidí reaccionar con mi habitual indiferencia destructiva. Metí la mano al vaso, saqué el anillo de fantasía utilizando solo 2 dedos con una delicadeza exagerada y lo sacudí un poco para quitarle el exceso de alcohol. Llamé al mesero que pasaba por ahí y le entregué la joya de plástico como una propina especial por el mal rato que estaba presenciando en nuestra mesa. Acto seguido, le di un sorbo a lo que quedaba de mi bebida y continué mi conversación sobre la liga de fútbol local como si nada extraordinario hubiera sucedido en el universo. La absoluta frialdad de mi respuesta desarmó por completo la narrativa trágica que ella había estado construyendo minuciosamente en su cabeza. El tiro le salió completamente por la culata cuando mis amigos, al ver que yo ni me inmutaba, estallaron en una carcajada colectiva que resonó por todo el establecimiento. La cara de Valentina pasó por una transición de colores fascinante, combinando la indignación más profunda con una humillación pública que no tenía forma de asimilar de manera digna. Su gran test cinematográfico de lealtad y sumisión masculina se había convertido en el chiste de la noche en cuestión de un par de segundos. Ver que su supremo sacrificio emocional provocaba risas en lugar de lágrimas fue el detonante definitivo para que perdiera por completo el control de sus acciones. La reina de las pruebas psicológicas se encontró atrapada en su propio laberinto de ridiculez social frente a testigos implacables. En un ataque de rabia ciega por haber fallado estrepitosamente su puesta en escena, Valentina decidió recurrir a la violencia material como último recurso de atención. Se dio la vuelta con brusquedad y pateó con todas sus fuerzas la mesa principal donde habíamos acomodado todos los regalos destinados al cumpleañero. El impacto provocó que la estructura se tambaleara violentamente y que varios paquetes salieran volando por los aires ante la mirada horrorizada de Carlos y los invitados. La peor parte se la llevó una enorme caja rectangular que contenía el regalo principal que le habíamos comprado entre todos los amigos del grupo tras meses de ahorro. Un costoso televisor de última generación rodó por el suelo del bar y terminó estrellándose contra una columna de concreto con un crujido seco espantoso. La pantalla electrónica quedó completamente destruida, mostrando una red intrincada de grietas que marcaban el final definitivo de su vida útil antes de ser siquiera encendida. Valentina pareció recuperar un poco la cordura al escuchar el sonido de la destrucción material y miró el desastre con los ojos abiertos por el pánico. Sin embargo, su orgullo herido pudo más que la decencia básica, por lo que decidió salir corriendo del bar a toda velocidad antes de que alguien pudiera exigirle una compensación económica. Me tocó a mí asumir la responsabilidad de la situación de inmediato para no arruinarle por completo la noche especial a mi querido amigo Carlos. Saqué mi billetera con total tranquilidad ante la mirada de disculpa de todos los presentes que lamentaban el caótico desenlace de la fiesta. Pagué el costo total de los daños al establecimiento y me comprometí formalmente a reponer el valor exacto del televisor destruido a la mañana siguiente sin falta. No obstante, decidí que esta vez su impulsividad destructiva no correría por cuenta de mi benevolencia financiera ni de mis ahorros personales. Saqué mi teléfono celular, abrí una aplicación de documentos legales y redacté rápidamente un pagaré digital con todas las de la ley en ese mismo instante. Hice que 3 de mis amigos firmaran el documento virtual como testigos presenciales del acto vandálico cometido por mi ahora exnovia espiritual. Le envié el documento firmado directamente a su correo electrónico con una nota muy corta adjunta que le recordaba la dura realidad material del planeta. En el mensaje le aclaré de forma muy sarcástica que la abundancia energética del universo convenientemente no cubría el costo de reposición de las pantallas electrónicas de alta definición. Le advertí que esperaba el depósito del dinero completo en mi cuenta bancaria en un plazo máximo de 5 días hábiles para evitar que el asunto escalara. Mis amigos firmaron encantados, asegurando que la validez legal de ese pagaré digital era el documento más sagrado dentro de nuestro círculo social a partir de ese momento. La fiesta continuó con un ambiente un poco más relajado, aunque el tema de conversación obligatorio pasó a ser la increíble capacidad de Valentina para el autosabotaje masivo. Carlos agradeció mi rápida intervención económica, prometiendo que estrenaríamos el nuevo televisor en su departamento de soltero muy pronto.
El patrón de su comportamiento caótico ya se había vuelto tan evidente que resultaba imposible para cualquiera intentar justificar sus acciones bajo ninguna premisa romántica. Valentina creía genuinamente que destruir propiedad ajena era una respuesta válida ante un hombre que se negaba a participar en sus delirantes juegos de rol emocionales. Al obligarla a firmar un pagaré digital frente a testigos reales, trasladé su conflicto místico directo al frío y aburrido terreno del derecho civil y las finanzas personales. Sabía perfectamente que recibir un cobro formal por daños materiales sería una bofetada de realidad insoportable para alguien que vive flotando en vibraciones cósmicas de prosperidad imaginaria. La indiferencia económica demostrada por mi parte fue el golpe más certero que pude haberle propinado a su frágil andamiaje de superioridad moral. Durante los días siguientes, Valentina intentó llamarme desde varios números desconocidos para intentar negociar los términos del pagaré o para insultarme por mi falta de caballerosidad financiera. Yo simplemente configuré un desvío automático de llamadas para no romper mi política estricta de contacto cero emocional con personas de alta toxicidad ambiental. Cada mensaje de texto furioso que me enviaba quedaba registrado automáticamente en la carpeta de pruebas legales que estaba acumulando con total paciencia y frialdad estratégica. Mis amigos se encargaron de recordarle la deuda pendiente mediante comentarios sarcásticos cada vez que ella intentaba asomarse por alguna de nuestras redes sociales comunes. El cerco social se estaba cerrando sobre ella debido a su total incapacidad para medir las consecuencias reales de sus berrinches cinematográficos. Resulta verdaderamente cómico observar cómo la gente que se autoproclama libre de ataduras terrenales se vuelve extremadamente meticulosa cuando se le exige que pague por los platos rotos de su propia locura. Valentina pasó de exigir lealtad absoluta a suplicar plazos de pago extendidos para no ver afectada su reputación en nuestro grupo de conocidos. Yo me mantuve firme como un muro de piedra, respondiendo únicamente a través de correos institucionales cortos que recordaban la fecha de vencimiento de la obligación monetaria. Mis amigos se burlaban abiertamente de la situación, asegurando que la abundancia universal parecía tener serios problemas de liquidez económica durante ese mes en específico. La comedia seguía alimentándose sola gracias al impecable mecanismo de autosabotaje que ella misma había activado con su patada inicial. Al final de la semana, la tensión económica superó por completo sus defensas místicas y se vio obligada a realizar el primer pago parcial de la deuda adquirida. El dinero entró a mi cuenta bancaria acompañado de un correo lleno de resentimiento donde me acusaba de ser el hombre más frío y calculador que había pisado la tierra. Yo le respondí con un simple emoticón de aprobación, confirmando que la contabilidad de nuestro grupo de amigos se mantuviera en perfecto orden gracias a su oportuna transferencia monetaria. Carlos finalmente recibió su televisor nuevo, un modelo incluso mejor que el anterior gracias a los intereses por mora que decidí aplicar de manera muy justa. La lección estaba clara para todos menos para ella, quien seguía creyendo que el universo la estaba probando mediante un novio demasiado apegado a las finanzas mundanas. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, me estoy desternillando de la risa imaginando la estética de telenovela de bajo presupuesto que intentó armar tu exnovia al arrojar el anillo de plástico dentro del vaso. Es el tipo de drama barato que uno espera ver en una televisión local a las 3 de la tarde, no en un bar real. Respuesta de OP, por fortuna la cerveza era de una marca artesanal bastante barata, así que no dolió en absoluto perder el último trago de la noche por su numerito místico. La cara que puso el mesero del lugar al recibir el anillo de fantasía como propina compensó por completo el costo de la bebida desperdiciada. Usuario Anónimo 2 dice, exijo justicia real para tu amigo Carlos y su pobre televisor de última generación que no tenía ninguna culpa de las locuras de tu ex. Espero que la obligues a pagar hasta el último centavo de la pantalla porque arruinar un cumpleaños de esa manera tan violenta merece una sanción económica severa. Respuesta de OP, puedes estar completamente tranquilo porque la firma en el pagaré digital tiene una validez legal absoluta dentro de nuestro grupo de amigos de toda la vida. No pienso perdonarle ni un solo centavo de los daños materiales que ocasionó simplemente por no saber cómo procesar su propia frustración ante mi total indiferencia. Actualización 3. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y cuando creía que Valentina ya no podía superar su propio récord de ridiculeces, decidió involucrar a mi familia en sus delirios. Todo marchaba en santa paz hasta que ella, demostrando una audacia que ya rozaba la imprudencia criminal, decidió llevar su retorcido juego directo a la casa de mi madre. Sin haber recibido invitación alguna de nuestra parte, se presentó de sorpresa un domingo por la tarde justo cuando nos disponíamos a disfrutar de un almuerzo familiar tradicional. Luciendo su mejor sonrisa de nuera ejemplar, logró convencer a mi madre de que la dejara sentarse a la mesa bajo el pretexto de querer arreglar las cosas conmigo en un ambiente neutral. Yo me limité a observarla con mi mejor arsenal de comentarios sarcásticos, sabiendo perfectamente que su visita dominical ocultaba una nueva y retorcida trampa psicológica. A mitad de la velada, justo cuando mi madre servía el postre, Valentina comenzó a actuar de una manera extrañamente inquieta y mirando constantemente la pantalla de su teléfono. De un momento a otro,
fingió recibir una llamada de emergencia de lo más dramática, levantándose de la silla con un pánico ensayado que no se lo creía ni un actor de teatro callejero. Cortó la supuesta comunicación con manos temblorosas y afirmó con voz quebrada que un peligroso exnovio obsesivo del pasado la estaba rondando afuera de la propiedad en ese preciso instante. Aseguró que el sujeto pretendía hacerle daño y me exigió con una mirada de ultimátum que saliera de inmediato a la calle a pelear a puñetazos por su honor masculino. Mi madre se llevó las manos a la boca, completamente aterrorizada por la posibilidad de un altercado violento frente a la puerta de su propio hogar. En lugar de jugar al héroe troglodita o de salir corriendo con un bate de béisbol como ella tanto deseaba en su fantasía cinematográfica, decidí mantener la cabeza fría. Me acerqué tranquilamente a la ventana de la sala, corrí un poco la cortina y eché un vistazo detallado a toda la cuadra exterior bajo la luz de la tarde. La calle estaba completamente vacía, en una calma dominical tan absoluta que el único movimiento visible era el viento moviendo las hojas de los árboles cercanos. Al ver que su supuesta amenaza no era más que otro burdo invento para medir mi nivel de protección masculina, decidí que era el momento perfecto para darle un empujón justo a su propia locura. Regresé al centro del comedor, saqué mi propio teléfono celular y marqué el número del cuadrante de la policía local con total parsimonia. Hablé en voz lo suficientemente alta para que ambas mujeres pudieran escuchar cada uno de los detalles específicos de mi reporte civil a las autoridades reales. Reporté ante la operadora la presencia de un peligroso acosador imaginario sumamente agresivo que supuestamente intentaba violentar la seguridad de una propiedad privada familiar en ese mismo sector. Di la dirección exacta de la casa de mi madre mientras Valentina me miraba con una expresión que pasó instantáneamente del drama ficticio al terror real más absoluto. Mi madre observaba la escena con una mezcla de horror, confusión total e incomodidad profunda, sin terminar de entender qué demonios estaba sucediendo en su propio comedor dominical. La operadora policial me confirmó de inmediato que despacharía una patrulla de control que se encontraba a escasas 3 calles de nuestra ubicación exacta. Valentina entró en un pánico total al darse cuenta de que las fuerzas de la ley reales vendrían en cuestión de minutos a desmantelar por completo su mentira de telenovela barata. Se abalanzó sobre mí con desesperación, intentando arrebatarme el teléfono celular mientras confesaba a los gritos que todo era un examen diseñado para medir mi nivel de compromiso masculino. Admitió frente a mi madre que no existía ningún exnovio obsesivo afuera de la casa y que solo quería ver si yo era capaz de defenderla ante una situación de peligro inminente. El silencio que se apoderó de la sala tras su ruidosa confesión fue tan denso que casi se podía cortar con el cuchillo del pastel dominical. La mirada de mi madre se transformó instantáneamente, pasando del miedo por la seguridad de la invitada a una indignación profunda por el engaño. Mi madre, que es una mujer de carácter firme que no tolera que nadie altere la paz de su hogar con juegos psicológicos infantiles, reaccionó de inmediato con total severidad. Se puso de pie con una dignidad aplastante, señaló la puerta principal de la casa con el dedo índice y le ordenó a Valentina que desalojara la propiedad en ese mismo segundo sin derecho a réplica. Le aclaró que en su casa no se permitían espectáculos teatrales de bajo presupuesto ni manipulaciones baratas que jugaran con el bienestar emocional de su familia. Valentina intentó balbucear alguna de sus famosas disculpas cósmicas sobre las energías del momento, pero mi madre se mantuvo firme como un general de división inflexible. La reina de las pruebas psicológicas tuvo que recoger su bolso a toda prisa y salir corriendo de la casa con su credibilidad completamente destruida ante mi mirada divertida. Una vez que la puerta se cerró tras ella con un golpe seco, me encargué de llamar nuevamente a la estación de policía para cancelar el reporte civil antes de que la patrulla iniciara su recorrido. Le expliqué a la operadora que la situación se había resuelto internamente sin necesidad de intervención oficial y le pedí disculpas sinceras por las molestias ocasionadas durante la tarde. Mi madre se sentó de nuevo a la mesa, suspirando con una mezcla de alivio y fastidio absoluto por el bochornoso espectáculo que acababa de presenciar en su propio comedor. Me miró con seriedad y me advirtió que si volvía a traer a una mujer con semejante nivel de inestabilidad emocional a su casa, me tocaría a mí pagar la limpieza completa del lugar. Yo me limité a reírme abiertamente de la situación, asegurándole que el show dominical había valido totalmente la pena por ver su cara de espanto. El empujón justo que le di a su fantasía de seguridad masculina demostró con total claridad que la lógica de Valentina la estaba enterrando sola en un pozo sin salida social. Su obsesión por ponerme a prueba de forma constante la había llevado a cometer el error irreversible de activar un escenario de peligro completamente inventado frente a mi familia. Al ver que su mentira requería consecuencias del mundo real, como lidiar con oficiales de policía uniformados, su andamiaje de manipulación se derrumbó como un castillo de naipes en segundos. La humillación de ser corrida de la casa de mi madre por mentirosa destructiva era una mancha reputacional que su orgullo espiritual jamás podría borrar con discursos de abundancia. Yo disfrutó el resto de mi tarde dominical en santa paz, sabiendo que mi entorno familiar ya estaba permanentemente vacunado contra sus trucos baratos. Durante los días posteriores a la cena familiar, el rumor sobre el desnovio fantasma se extendió rápidamente entre todos nuestros conocidos en común gracias a la efectividad del chisme local.
Valentina intentó enviar correos electrónicos a mi madre pidiéndole disculpas formales y culpando al estrés astral por su desafortunado comportamiento durante el almuerzo del domingo. Mi madre, por supuesto, ni se molestó en abrir los mensajes y bloqueó su dirección electrónica de inmediato siguiendo mis sabias recomendaciones de salud mental. La pérdida total de credibilidad de Valentina dentro de mi círculo social ya era un hecho consumado que nadie podía revertir con rituales de sanación energética. Su estrategia de control emocional mediante el miedo inventado se había convertido en su propio boomerang de aislamiento público y burla colectiva. Resulta fascinante analizar cómo las personas que se creen maestras del engaño psicológico entran en cortocircuito total cuando se les obliga a enfrentar las consecuencias materiales de sus actos. Valentina pensaba que yo saldría corriendo a la calle como un cavernícola enfurecido a buscar un enemigo invisible para demostrarle mi valía como pareja protectora. Al encontrarse con un tipo que prefiere usar los canales institucionales legales para resolver los problemas de seguridad, su libreto de drama cinematográfico quedó completamente inservible en un instante. El hecho de que tuviera que confesar a los gritos su propia mentira frente a la suegra fue el remate cómico perfecto para una tarde que prometía ser muy aburrida. Mi papel como el burlón sarcástico de esta historia se mantenía intacto mientras observaba cómo ella solita tiraba su reputación por el desagüe. Mis amigos no paraban de reírse cuando les conté los detalles específicos de la llamada policial y la posterior expulsión de Valentina de la propiedad materna. Carlos aseguró que mi madre se había convertido en la heroína oficial del grupo por haber puesto un límite tan claro y contundente ante la locura andante. Todos coincidíamos en que el nivel de desesperación de mi exnovia por llamar mi atención estaba alcanzando cotas verdaderamente peligrosas para la salud mental pública. Yo les aseguré que mantendría los ojos bien abiertos porque sabía que una persona con semejante nivel de autosabotaje crónico no se retiraría tan fácilmente del campo de batalla social. Estaba completamente seguro de que su mente caótica ya estaba buscando la manera de ejecutar una jugada final para intentar limpiar su nombre herido. La absoluta indiferencia emocional que apliqué durante todo el incidente fue exactamente lo que terminó por desquiciar por completo sus últimas defensas racionales. Valentina necesitaba desesperadamente una reacción de mi parte, ya fuera ira, preocupación o reclamos histéricos, para poder justificar su comportamiento ante sí misma. Al encontrarse únicamente con una sonrisa burlona y un reporte formal a la policía local, su lógica interna colapsó de manera estrepitosa y sin dejar espacio a ninguna defensa digna. La comedia de errores que ella misma venía construyendo desde aquella primera cena italiana estaba llegando a su inevitable y destructivo clímax por su propia insistencia obsesiva. Yo me preparé para el desenlace final con la tranquilidad de quien sabe que tiene todas las de ganar en un juego donde el oponente insiste en dispararse en el propio pie. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: te arriesgaste muchísimo al llamar a las autoridades civiles por una mentira tan evidente de tu exnovia dentro de la casa de tu madre. Jugar con los reportes policiales falsos te puede traer problemas legales muy reales a ti si no logras demostrar que estabas actuando bajo una supuesta amenaza real. Respuesta de OP. La llamada formal se canceló de inmediato con la operadora del cuadrante antes de que la patrulla de control llegara a salir de su estación principal de policía. Valentina cortó el teléfono de un manotazo desesperado en cuanto se dio cuenta de que los oficiales de uniforme vendrían a desmantelar su mentira en segundos. Usuario Anónimo 2 dice: la trama que armó tu exnovia con el supuesto acosador exterior parece sacada de un episodio bastante malo de algún programa de suspenso de muy bajo presupuesto de la televisión local. Nadie con dos dedos de frente se cree una historia tan mal actuada en medio de un almuerzo dominical familiar. Respuesta de OP. Tienes toda la razón del mundo porque el único monstruo peligroso que andaba rondando la acera de la calle era el gato gordo del vecino buscando restos de comida en los contenedores. Me pareció una maravillosa oportunidad de sátira absoluta para darle el empujón definitivo que su fantasía cinematográfica tanto necesitaba para terminar de hundirse sola. Actualización 4. Ha pasado 2 días desde la última actualización y el gran final de esta caótica epopeya de manipulación espiritual y pruebas de lealtad llegó de la forma más satisfactoriamente kármica imaginable. Todo comenzó cuando Valentina ejecutó su supuesta jugada maestra de autosabotaje definitivo, enviándome una invitación formal para encontrarnos en un costoso restaurante italiano nuevo, asegurándose de hacer la reservación bajo un nombre falso para evitar sospechas previas. En su mensaje aseguraba que deseaba pactar una tregua definitiva entre nosotros y dejar atrás los malos entendidos familiares que habían ocurrido el domingo anterior. Yo acepté la cita de inmediato sin dudarlo un segundo, pero no por ingenuidad romántica, sino porque sabía perfectamente que la reina de las pruebas psicológicas intentaría repetir su libreto original para intentar lavarse la cara. Me preparé meticulosamente para el encuentro, llevando conmigo una vieja chaqueta desgastada que planeaba desechar esa misma semana de mi armario. Nos sentamos en la misma mesa impecable del fondo y Valentina comenzó a actuar con una amabilidad exagerada que delataba sus verdaderas intenciones manipuladoras desde el primer instante de la velada.
con la obvia intención de hacerme caer en la misma trampa del pasado y comprobar si esta vez yo sí estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su amor, procedió a ordenar los platos más caros de todo el menú exclusivo. Pidió entradas exóticas, cortes de carne importados y botellas de vino de reserva especial sin mostrar la más mínima preocupación por el presupuesto final de la factura. Yo la dejé actuar con total libertad mientras saboreaba mi plato con una sonrisa burlona, sabiendo que el boomerang causal que ella misma estaba lanzando regresaría con una fuerza espectacular en cuestión de minutos. El ambiente en la mesa era de una tensa calma que presagiaba el inminente estallido del drama que ella tanto añoraba. Justo cuando terminamos de consumir el banquete de etiqueta, Valentina repitió de forma exacta y milimétrica cada uno de los pasos de su puesta en escena original de hace semanas. Se limpió los labios con la servilleta de tela fina con una lentitud dramática, se inclinó sobre la mesa mirándome fijamente a los ojos y me susurró con total seriedad que debíamos correr al auto sin pagar en ese mismo instante. Esta vez yo iba completamente preparado para el desenlace de su retorcido juego existencial y no tenía la más mínima intención de dejar que se saliera con la suya de forma impune. Fingí una expresión de súbita adrenalina romántica, asintiendo con la cabeza como si finalmente hubiera decidido convertirme en el cómplice criminal que ella tanto deseaba para su película de acción. Me puse de pie rápidamente de la silla, dejando mi chaqueta vieja colgada de forma estratégica sobre el respaldo para simular que regresaría de inmediato. Salí corriendo hacia la puerta principal del establecimiento simulando un escape coordinado de lo más cinematográfico mientras ella me seguía los pasos a escasa distancia con una sonrisa de triunfo en su rostro. Sin embargo, en lugar de atravesar el umbral hacia el estacionamiento exterior, me detuve en seco justo al lado del mostrador de recepción donde se encontraba el gerente principal del lugar. Con una tranquilidad absoluta, le expliqué detalladamente al encargado la particular dinámica de lealtad y el historial de evasión de facturas místicas que mi querida acompañante solía practicar en los locales comerciales elegantes. Le advertí que la mujer que venía corriendo detrás de mí no tenía intenciones reales de saldar la cuenta pendiente de la mesa del fondo bajo el pretexto de sus vibras energéticas. El gerente reaccionó instantáneamente con la seriedad de un veterano de la industria culinaria que ha visto todo tipo de fraudes de etiqueta. El impacto del autosabotaje golpeó a Valentina con una contundencia espectacular justo cuando intentaba cruzar la salida principal del restaurante con paso veloz. Fue interceptada de forma inmediata por 3 corpulentos guardias de seguridad privada que le cerraron el paso por completo formando una barrera humana infranqueable en la entrada del lugar. La cara de triunfo de Valentina se transformó en un poema de terror absoluto al verse rodeada por el personal de seguridad uniformado frente a todas las miradas de los comensales presentes. Intentó balbucear sus clásicos discursos sobre el desapego material y el bloqueo de las vibras de la abundancia cósmica, pero los oficiales de seguridad se mantuvieron completamente inflexibles ante sus excusas baratas. Se vio obligada a regresar a la mesa escoltada por los guardias, con el rostro bañado en lágrimas de pura indignación y furia impotente por el fracaso de su trampa. La consecuencia material inmediata fue que Valentina terminó varada en el establecimiento con la cuantiosa cuenta a su nombre exclusivo y sin ninguna posibilidad de escape clandestino. Los encargados del lugar retuvieron su identificación oficial de forma legal y le advirtieron que no le permitirían abandonar las instalaciones hasta que llamara a alguien que utilizara dinero real del mundo físico para rescatarla de la deuda. Ver a la gran predicadora de la prosperidad universal llorando de la humillación mientras buscaba desesperadamente fondos líquidos en su teléfono celular fue el remate cómico más satisfactorio de toda mi existencia. Yo la miré a través del cristal exterior de la ventana del restaurante, le dediqué un último y burlón saludo con la mano y me alejé caminando lentamente hacia mi vehículo en absoluta paz mental. Su propio mecanismo de pruebas absurdas la había sepultado de forma definitiva en el mismo lugar donde pretendía burlarse de mi sentido común por segunda vez. Hoy en día, disfruto de mis cenas de fin de semana pagando estrictamente solo lo que consumo en santa paz y sin el temor constante de terminar en una estación de policía por culpa de delirios ajenos. Mi rutina diaria regresó a una tranquilidad maravillosa que no cambiaría por ninguna vibración mística ni por ninguna dosis de adrenalina romántica barata de telenovela local. Mis amigos de toda la vida me consideran una especie de leyenda de la resistencia civil contra las parejas tóxicas de alta intensidad dramática. Carlos estrenó su televisor nuevo de última generación en su departamento de soltero, celebrando por todo lo alto que las finanzas del grupo se mantuvieran en perfecto equilibrio contable gracias a mi pagaré legal. La paz mental demostró ser el verdadero tesoro de la opulencia universal, un beneficio material que no requiere de rituales con velas verdes ni de huidas cinematográficas de restaurantes elegantes. Por su parte, Valentina se convirtió de forma oficial e irreversible en el meme más compartido y festejado dentro de todo nuestro círculo social y de conocidos en común. El rumor sobre su detención culinaria por parte de los guardias de seguridad se extendió con una velocidad pasmosa, destruyendo lo poco que le quedaba de su reputación mística y espiritual.
Se confirmó a través de fuentes muy confiables que la pobre tuvo que acudir a una casa de empeño local para dejar su costoso reloj de marca como garantía para saldar la enorme factura del restaurante italiano y la pantalla rota de Carlos. La reina de las pruebas psicológicas terminó pagando un precio sumamente elevado en el mundo material real por su total incapacidad para medir las consecuencias de sus berrinches de superioridad moral. Resulta sumamente poético que la mujer que despreciaba el dinero físico tuviera que desprenderse de sus bienes materiales más valiosos para comprar su libertad civil de una cocina. El epílogo de esta historia me encuentra disfrutando de un café caliente en mi balcón, sabiendo que el sentido común es el mejor escudo protector contra la locura andante del mundo moderno. Valentina desapareció por completo de mi radar de vida, habiéndose mudado aparentemente a otra zona de la ciudad para intentar reconstruir su red de víctimas espirituales desde cero. Me imagino que en este preciso instante debe estar explicándole a algún pobre incauto cómo las tarjetas de crédito interfieren directamente con la alineación de los planetas financieros de la prosperidad cósmica. Yo me limito a sonreír ante el recuerdo de los guardias de seguridad cerrándole el paso en la entrada del restaurante italiano mientras ella lloraba por su plan fallido. Al final del día, cada quien cosecha exactamente lo que siembra con sus propias acciones descabelladas en este planeta de leyes físicas implacables. La lección de las consecuencias lógicas quedó grabada con letras de fuego en la historia de nuestro grupo de amigos como el ejemplo definitivo de autosabotaje destructivo crónico. Mis colegas de la oficina todavía recuerdan entre risas la semana de los claveles gratis y usan el rincón del descanso eterno para archivar los informes más aburridos del mes fiscal. Mi madre por fin recuperó la tranquilidad de sus domingos familiares, asegurándose de revisar la acera exterior antes de abrir la puerta a cualquier visita inesperada que pretenda inventar acosadores fantasmas. La comedia caótica terminó dando paso a un orden natural donde cada personaje quedó ubicado exactamente en el lugar que se buscó con su propia insistencia en el ridículo público. Yo sigo siendo el mismo tipo ordinario que disfruta de una buena comida sin complicaciones legales, pero con una excelente historia cósmica que contar en las cenas de etiqueta. Es verdaderamente gratificante comprobar que el universo sí tiene una forma muy particular de impartir justicia material, aunque prefiera utilizar gerentes de restaurantes y guardias de seguridad en lugar de chakras alineados. La obsesión de Valentina por medir mi lealtad mediante el peligro civil terminó convirtiéndose en la soga con la cual ella misma decidió ahorcar su propia credibilidad social frente a testigos implacables. Su caída final no requirió de ninguna venganza elaborada por mi parte, sino simplemente de un pequeño y justo empujón que la obligara a enfrentar la cruda realidad de sus decisiones incoherentes. La satisfacción de saber que se lo buscó por su propio pulso obsesivo es el mejor sabor de boca que me dejó toda esta experiencia surrealista de 6 meses de noviazgo espiritual. Así concluye el relato de cómo sobreviví a la reina de las pruebas psicológicas sin perder un solo centavo de mi cuenta bancaria ni un ápice de mi dignidad personal en el proceso. Recomiendo firmemente a cualquiera que se encuentre con una persona que predique el desapego material absoluto que revise bien los bolsillos de su acompañante antes de sentarse a la mesa de un restaurante costoso. La comedia de la vida real siempre supera a la ficción cinematográfica de bajo presupuesto y el sarcasmo sigue siendo la mejor herramienta para desarmar los delirios de grandeza espiritual ajenos. Yo cierro este capítulo con la absoluta tranquilidad de quien sabe que la abundancia verdadera consiste en tener la billetera lista, la conciencia limpia y el coche estacionado en un lugar seguro lejos de llaves duplicadas.